Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es elección del nuevo Tlatoani Cuauhtémoc. Comencemos. Al quedarse una vez más sin gobernante, los abuelos mexicas necesitaban nombrar a un nuevo Hueytlactoani que reemplazara a Cuitláhuac. Hay 3 guerreros propuestos para conseguir el puesto. El primero de ellos fue Ayotzin, el segundo Temilotzin Xaltecatzin y el tercero fue Cuauhtémoc. Ayotzin, al enterarse quiénes eran sus contendientes, declinó para competir para ser Hueytlactoani de los mexicas, por lo que solamente permanecieron Temilotzin Xaltecatzin y Cuauhtémoc. Se ha guardado la información en la tradición oral que Temilotzin Xaltecatzin era uno de los hombres más altos de Anáhuac. Se cuenta que medía 2.48 metros. Junto a él, Cuauhtémoc era chaparrito, ya que solo medía 1.98 metros. Los dos poseían el alto rango de Tlacatecatl, término náhuatl, que se refiere a un alto rango militar en la sociedad mexica. Para decidir cuál de los dos contendientes sería el nuevo gobernante, se les hicieron diversas pruebas de conocimiento, de resistencia, de ingenio, de astucia, de lucha cuerpo a cuerpo. En todas las pruebas quedaban empatados. Uno de los requisitos indispensables para ser Hueytlactoani, gran portador de la palabra, era tener el don de la palabra, ser compositor, poeta, músico. En la última prueba, que era de oratoria y poesía, ya no empatan. Por fin hay un ganador, y el ganador es Temilotzin Xaltecatzin. Tanto es así que se conocen los poemas de Temilotzin Xaltecatzin, y no los de Cuauhtémoc. Ambos estudiaron en el mismo Calmecac. Juntos fueron a Malinalco, lugar donde se preparaba a los guerreros Águila y a los guerreros Jaguar. Fueron compañeros de estudios y se conocían a la perfección. Los dos eran grandes amigos. En Malinalco obtienen los 2 grados, el de guerrero Águila y el de guerrero Jaguar, siendo aún muy jóvenes. Cuauhtémoc, según las diferentes crónicas, tenía entre 19 y 21 años, por lo que le llamaban el joven abuelo, ya que, para su corta edad, contaba con varios grados, aparte de los grados de guerrero Águila y Jaguar. Cuauhtémoc también tenía el grado de guerrero Huitzilopochtli y el grado sacerdotal de Tezcatlipoca. Los cronistas Torquemada, Francisco de Aguilar, Bernal Díaz del Castillo y Fray Bernardino de Sahagún, así como en el Códice Mendocino y el Códice Aubín, le asignan el título de Gran Señor. Xaltecatzin, aún habiendo ganado en el concurso de oratoria y siendo el mejor, expresó: reconozco que Cuauhtémoc es mejor que yo. Reconozco que yo soy menos que él. Reconozco que él es más capaz y tiene más posibilidades. Reconozco que él puede llevar mejor la responsabilidad de guiarnos por su fuerza, valentía y conocimiento. Esto fue algo que nadie esperaba, pero al declinar Temilotzin Xaltecatzin ser el gobernante, Cuauhtémoc asumió como nuevo Hueytlactoani. Por lo tanto, la defensa de México Tenochtitlan estuvo a cargo de Cuauhtémoc, pero Temilotzin Xaltecatzin jamás se separó de su gran amigo Cuauhtémoc. Mientras tanto, la grandiosa México Tenochtitlan, durante 90 días con sus respectivas noches, está siendo sitiada. Los habitantes, niños, mujeres y hombres, siguen la orden del Gran Consejo de resistir, destacándose el coraje y valor de nuestros abuelos ante tales circunstancias, como expresó Cortés en su 4ª y 5ª carta de relación: las mujeres son tan o más feroces que los mismos hombres. La gran ciudad está siendo destruida de manera sistemática, poco a poco y sin cesar. Van cayendo las guerreras y los guerreros mexicas.
que, con los corazones destrozados, fueron tristes testigos de un momento supremo de dolor, de un momento que cambiaría para siempre el destino de aquellos que pudieran sobrevivir. Los ancianos sabían que el fin se aproximaba y que la grandeza de su amada tierra de Anáhuac llegaba a su fin. Cuauhtémoc manda emisarios a los 4 rumbos para solicitar ayuda. Nadie acudió. Cuauhtémoc expresa: tenemos que seguir luchando, más vale morir de pie que vivir de rodillas. Esta frase se le atribuye a Emiliano Zapata, quien fue descendiente directo de los mexicas y, por lo tanto, tenía conocimiento de la tradición y de la frase expresada por Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, junto con su pueblo, nuestra gente, se enfrentaron a 2 grandes problemas. Uno fue la falta de agua potable y comida. El otro fueron las enfermedades desconocidas por nuestros médicos que no pudieron combatir. La guerra bacteriológica iniciada por Cortés estaba dando sus frutos. La situación era ya insostenible. Como último recurso, nuestros abuelos realizaron la ceremonia del augurio. Esta ceremonia consistía en que un guerrero águila o un guerrero jaguar, investido con las insignias que habían pertenecido al Huey Tlactoani Ahuizotl, subiera a lo alto del templo mayor y con el rostro cubierto arrojara una gran lanza hacia el campo de batalla. Si la lanza tocaba o hería a un español o a un aliado de los españoles, significaba que los mexicas todavía tenían oportunidad de seguir luchando y vencer. Si la lanza tocaba o hería a uno de nuestros guerreros, significaba que ya no había oportunidad y que no habría más que derrota. Se realiza la ceremonia. Se arroja la lanza. En la muchedumbre había españoles, mexicas, tlaxcaltecas, zempoaltecas, mayas. La lanza viaja y la lanza pasa de largo sin tocar a nadie. Después de esa ceremonia, el Consejo de Gobierno decidió que había que rendirse. De lo contrario, iba a morir toda nuestra nación. Consigna de Anáhuac. Según cuenta la tradición, un día 13 Quetzpalin, de la veintena de la ofrenda de flores, en el año 3 Casa, un lunes 12 de agosto de 1521, se reunió el Consejo de Gobierno de la Confederación de Anáhuac, presidido por el gran portador de la palabra, Cuauhtémoc-Tzin, decidiendo enviar a los 4 rumbos de Anáhuac el siguiente mensaje: nuestro venerable sol se ha ocultado, nuestro digno sol ya escondió su rostro, y en completa obscuridad nos ha dejado. Ciertamente, sabemos que otra vez vendrá, otra vez se dignará volver, y nuevamente vendrá a alumbrarnos, en tanto que allá, en el Mictlán, reposará. Con premura reunámonos, congreguémonos, y dentro de nuestro corazón escondamos todo lo que nuestro corazón ama, y sabemos que es nuestro tesoro. En nosotros es, a manera de una gran piedra preciosa. Destruyamos nuestros templos, nuestras casas de estudios superiores, nuestros campos del juego de pelota, las casas de jóvenes, las casas de canto, que solos queden los caminos, y que nuestros hogares nos resguarden, en tanto salga nuestro nuevo sol. Los venerados padres, las veneradas madres, que nunca lo olviden, decirles a sus jóvenes, que les enseñen a sus hijos, mientras ellos vivan, cuán buena ha sido nuestra madre Anáhuac, en donde nuestros honorables difuntos nos cuidan, su deseo, su voluntad, y solo también por ellos, por nuestro respeto y nuestra humildad, que ellos recibieron de nuestros primeros antecesores, nuestros padres, de un lado a otro en el fondo de nuestro corazón, hicieron conocer en nuestro ser. Ahora, nosotros entregamos la tarea a nuestros hijos,
que no olviden, que informen a sus hijos cómo será su elevación, cómo otra vez se levantará nuestro digno sol, y cómo mostrará dignamente su fuerza, cómo tendrá a bien completar su digna promesa en esta, nuestra venerada y amada tierra de Anáhuac. La consigna, en resumen, es mantener la dignidad, la fe, la esperanza, el respeto y el honor, a través de la sabiduría, la serenidad, la sensibilidad y la sencillez. Regresar al origen. Este mensaje, o mandato de Cuauhtémoc, también se le conoce como la consigna secreta. Ha sido conservada por la tradición oral durante generaciones, ya que jefes de familia y grupos de tradición la han seguido transmitiendo hasta nuestros días. Es indiscutible que las raíces y el espíritu de lucha del pueblo mexica, de nuestros abuelos y de nosotros mismos, se han mantenido vivas gracias a las tradiciones. El tema del próximo video es Rendición de Mexico Tenochtitlan. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.